Somos criaturas musicales de forma innata, desde lo más profundo de nuestra naturaleza. Stefan Kolsch. La música une a las personas y desata emociones en todo el planeta. En este capítulo de Redes, el neurocientífico y profesor de psicología de la música, Stefan Kolsch, de la Freie Universität Berlin, le explicará a Punset qué dice la neurociencia sobre las emociones evocadas por la música. También analizaremos cómo el cine se aprovecha del poder de la música para dirigir a los espectadores, y el cantante Manolo García nos explicará la unión que experimentan los músicos con su público en los conciertos. Sabes, algunos de tus amigos me dicen que nada tiene más impacto sobre el cerebro que la música. En el sentido de que afecta la memoria, incluso afecta el movimiento, las emociones, lo afecta prácticamente todo. Quiero decir, ¿la música es tan importante como dicen? ¿O crees que no hay para tanto? Creo que es muy importante y que, de hecho, se le podría dar la vuelta a la pregunta y plantearnos si hay alguna parte del cerebro que no se vea influida por la música. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro de los que hacen música? Mientras producen sonidos, los escuchan y los coordinan con sus propios movimientos y con su propia producción de sonidos. Recuerdan lo que han producido antes, así como lo que producirán después. Quizás recuerden la canción, la letra. Se miran, se genera actividad emocional. En general, cuando la gente compone música en común, se lo pasa bien, disfruta estando con los demás, disfruta comunicándose con los otros, y todos esos procesos diferentes hacen que el cerebro humano se comprometa con toda su riqueza y colorido, por decirlo de alguna manera. Este mundo de la música parece tan dirigido por las emociones. Según parece, has llevado a cabo unos experimentos en Camerún. Y lo que intentaste demostrar en aquel experimento fue que la cultura, una cultura concreta, no afectó las emociones inspiradas por la música. Es decir, juntaste un aborigen, un ingeniero muy sofisticado, procedente de dos hemisferios del mundo totalmente distintos, y sin embargo, todos reaccionaron igual. Fue un estudio sobre el reconocimiento de las emociones en la música. Uno de mis estudiantes de doctorado viajó al norte de Camerún e hizo una investigación con personas que nunca habían escuchado música occidental antes. Estas personas fueron capaces de decir: esta pieza suena bastante alegre, esta otra bastante triste, y aquella bastante aterradora. Suponemos que es porque en la tradición musical occidental la música triste imita la prosodia de una voz triste. Tonos bajos que van disminuyendo el timbre, por ejemplo, un tempo que no sea rápido, solo pequeñas variaciones de tono. Parece ser que cuando se codifica en forma de música, aunque nunca hayamos escuchado dicha música antes, somos capaces de reconocer qué emoción expresa la pieza en cuestión. Hay canciones que consiguen ponernos tremendamente tristes. Suenan los primeros acordes, se nos hace un nudo en el estómago, nos asaltan los recuerdos. Y según el día que tengamos, puede que no nos sintamos con fuerzas para sumirnos en la tristeza más profunda.
Otras canciones, en cambio, nos contagian alegría, buen humor. Que escuchemos una canción y la entendamos es algo extraordinario. Pensemos lo siguiente. La música es una sucesión de señales acústicas que nuestros oídos recogen y envían al cerebro. Allí se decodifican y se les da significado. Todo eso pasa en fracciones de segundo. Para ello, el cerebro tiene que involucrar a las emociones, unas de las encargadas más importantes de convertir el sonido en algo comprensible. Un ejemplo es el cine. Hoy en Redes vamos a hacer un pequeño experimento. Hemos grabado una escena y Baldo, músico y compositor, nos va a ayudar a darle sentido. Él suele componer las bandas sonoras de obras de teatro y películas. La música básicamente lo que hace es resaltar las emociones. Es como una especie de guía para el espectador para indicarle por qué territorio de sensaciones nos vamos a mover. A veces la música avanza al susto, o a veces dilata una escena para hacerla más larga, o a veces una persecución es mucho más trepidante. Vamos a hacer un juego que me habéis propuesto, que es un poco un atraco, pero que puede ser interesante. Voy a musicar a tiempo real, en directo, una película. Vamos a jugar llevándola a territorios completamente distintos. Vamos a hacer creer al espectador que hay dos personajes que se tienen miedo, o al menos uno le tiene miedo al otro, o vamos a hacer que estos dos personajes, vamos a hacer con la música, que se cree un clima romántico y que puede ser que se lleguen a enamorar. Al final nos enamoraron. Vamos a coger la misma escena y a darle otro matiz completamente distinto. En este caso vamos a crear una tensión entre los dos personajes y nos serviremos de notas disonantes, de sonidos que no nos suenan amables al oído. Estos sonidos producen cierta angustia al espectador que está oyendo y que codifica la imagen como una escena en la que va a pasar algo malo. Sería una sensación parecida a cuando una persona entra en un bosque de noche que no conoce y que empieza a oír ruidos de todas partes y sonidos que le son extraños y que por eso mismo pueden dar miedo. El cerebro necesita patrones para entender el entorno y darle sentido. Son reglas que usamos para hacer predicciones y formarnos expectativas, ya sea cuando estamos en medio de un bosque o mientras vemos una película. Nuestros ancestros utilizaban esas mismas reglas para salvar el pellejo. Si no hubieran inferido que un determinado ruido entrañaba peligro, seguramente hubieran acabado en la tripa de algún animal.